algún momento, ¿no? A ustedes les interese, podrían hacer sus propios eventos aquí en Altspace, agregar ciertos componentes para las proyecciones, como lo que tenemos aquí atrás, que nos permita controlar diapositivas y demás, y se van a dar cuenta de que hay otras herramientas que ustedes no logran visualizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, tal vez es buen momento en lo que esperamos a sus compañeros, enseñarles un poquito cómo se ven las cosas del teleprompter desde este lado del de la pantalla. Y entonces, déjenme poner por aquí, ¿por qué no? Una fotito. Tan, fotos. Yo también hasta cierto punto qué padre, ¿no? Que podamos hacer ese tipo de cosas. Ajá. Mira, por ejemplo, así es como yo veo. Si ven la imagen que tengo aquí adelante, cuando yo estoy aquí adelante y los veo a ustedes, pues lo que yo veo es ese panel, no ese panel que me permite a mí cambiar de diapositiva, ver en cuál voy, cuántas son, cuando tenemos cosas con video por ahí controlar el volumen. Y antes, no sé por babas, yo creo, me lo ponía yo allá por donde está el avioncito. Entonces, tenía que voltear y de hecho si de repente me veían como volteando para allá era porque estaba viendo como Mickey y hasta no sé por qué unos días se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no lo pones ahí adelante? Y sirve que aquí estás dirigiendo tu atención a los alumnos y aquí ya nada más yo le apunto. ¿Con qué instrucción? A ver, de las que vimos la sesión pasada, hago lo de apuntar y hacer una selección. ¿Con qué interacción? Seguramente lo recuerdan, con la de point and click, ¿no? Entonces yo hago point con mi control y le doy clic con uno de los triggers y si selecciono una de las flechitas, puedo ir cambiando las diapositivas, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que yo veo. De hecho, si ustedes ven hacia allá atrás, si ustedes se pusieran en mi posición y ven hacia la pared del fondo del salón, no van a ver esta pantalla porque esa es únicamente la de control que tienen las personas que tienen moderación. Ustedes ya vieron esa parte de roles al crear su mundo cuando hicieron el laboratorio uno y con esto pues pueden ir viendo otras capacidades que tienen distintos roles en los escenarios virtuales, ¿no? Entonces vamos a borrar esta imagen para que no nos esté estorbando. Las maravillas del mundo virtual. Entonces, para los que andan por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Les ha estado gustando esta experiencia de conocer el mundo virtual desde el mundo virtual? ¿Creen que está extraña? ¿Creen que está exagerada? Ahí tienen sus gamas de emojis para que nos hagan saber. Inclusive, ¿no? Necesitan abrir sus micrófonos. Mira qué bonito por allá, Paula, por acá, Ana, también nos están mandando sus emojis que expresan como de alguna forma eh, una comunicación diferente, porque Laura también está mandando sus emojis, ¿no? De cuando yo hago una pregunta, no necesitamos aplicar la del Zoom, también por acá Alexis, muy bien, que es que todo el mundo abra su micrófono y ahí andan, saturando, ¿no? Los canales de comunicación y el clásico, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Es bastante, a veces, a mí me pasa en las reuniones de Zoom, ¿no? A mí en lo personal me choca cuando llegan así todos los colegas y llega un colega y, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿No? Todo el mundo. Llega otro, buenas tardes, buenas tardes, buenas. Y no, a mí se me hace una cosa así totalmente risible. A mí eso siempre me da mucha risa en las juntas. Yo no, o ya por eso mejor yo no llego y saludo, lo escribo en el chat o algo. Pero por ejemplo aquí, ¿no? Cuando estamos saludándolos, cuando estamos empezando la sesión y que queremos a lo mejor expresar algo, de repente se ve hasta más bonito, a mí me gusta más cuando hacemos lluvia de emojis, ¿no? Estamos de acuerdo con algo, ya todo el mundo inventando ahí sus emojis y ya nos y generamos una comunicación. O cuando de repente algunos de ustedes empiezan a tener problemas, hay problemas de audio o alguna cuestión y ahí su disgusto o nos llaman la atención de, oye, yo tengo como algo que decir y con esto podemos hacer como una interacción más natural, ¿no? Más acorde, más inmersiva a lo que podría ser un salón de clases, ¿no? Como me encantaría por ahí,
que algunos de ustedes también pudieran acceder al salón de clases desde algún sistema de realidad virtual para también ver esta gesticulación. A ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Digo, hay que hacer un estudio más extenso, pero sus opiniones nos van ayudando. ¿Qué les ha parecido a ustedes el hecho de que yo aquí adelante pueda manifestarme con el movimiento de manos, que los pueda saludar, que les pueda decir que algo está bien? ¿Qué sensación les provoca ahí con sus emojis el que pueda yo estar haciendo esta gesticulación con mis manos a lo largo de la clase? ¿Les parece algo bien, algo normal, algo que le da una mejor sensación a la experiencia? ¿Qué opinan? Por ahí Abraham y Grecia y Ana ya nos mandan sus emojis diciendo, pues parece ser que está bien, ¿no? Ya están mostrando como un gusto hacia esto. Entonces, tal vez si ustedes mismos ya han estado en algunos otros eventos de Altspace y han visto a más personas, creo que una vez cuando estábamos en las visitas de sus mundos, en la del último zoológico que vimos, había dos personas que entraron, ¿no? Y que estaban moviendo las manos. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada vez hay más usuarios que lo están haciendo, están accediendo a estas plataformas desde visores de realidad virtual. Pues ojalá pronto, cada vez más nosotros podamos seguir acercándonos a estas mismas, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer y es tan fresco, ¿no? Este trabajo que podríamos hacer, que si se fijan, si buscáramos nosotros publicaciones, yo diría que ahorita la parte escrita, la parte documental más fresca que tenemos de sistemas de realidad virtual son papers, ¿no? Inclusive algunos libros de temas ya más específicos, como lo que vamos a ver el día de hoy, que son los sistemas ápticos en realidad virtual. No los he encontrado como tal y pues ya saben, ¿no? Que mucho en la academia se da esta parte de estar buscando la documentación bibliográfica. Oye, pero a ver, aprovechando que ya va a dar la hora de iniciar, ¿estoy hablando yo aquí como loco con ustedes o sí me escuchan correctamente? A ver, háganme saber si sí estamos escuchando correctamente. Ah, muy bien, excelente, ¿no? Por ahí ya tenemos varias reacciones, muchas gracias. Si no, imagínate yo aquí dando mi pitch y nadie está escuchando del otro lado, ¿no? Pero bueno, como les decía, no, o sea, cuando a veces en el ámbito académico estamos como tratando mucho de acceder a la información, queremos que en las bibliotecas, en los libros, en estas fuentes de consulta tradicionales esté la información y no necesariamente temas tan vanguardistas, temas tan al día de hoy los vamos a poder encontrar ahí. Entonces, por eso, y de hecho tiene una intención, por supuesto, la tarea uno que les dejé, recordarán, la de encontrar influencers, más que influencers, creadores de contenidos, ¿no? Las nuevas formas de comunicación, las nuevas personas que nos están haciendo llegar el conocimiento y que si bien tal vez algunos de estos no necesariamente tienen una formación profesional detrás que respalde la crítica o que respalde lo que están diciendo, al menos ya nos están enterando de, por ejemplo, uno de los últimos dispositivos de los que hablemos el día de hoy, acaba de llegar a las manos de los primeros usuarios la semana pasada. O sea, fíjense, son datos, son cosas las que estamos viendo en este salón de clases que inclusive, y por eso ha sido como muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me decía mi hermano que a veces me ayuda con las pruebas, que cuando hago esto, se ve como si me estuviera rascando el rostro y efectivamente, no sé, es como yo en el mundo real ahorita me estoy rascando un poquito el rostro, me da comezón, y en el mundo virtual también lo estoy viendo. Pero bueno, les decía, o sea, esta información, lo que estamos viendo principalmente de los temas de realidad virtual, la rehabilitación sí ya tiene más historia, ya tiene más documentación, tiene más antecedentes, pero la realidad virtual está creciendo día a día en distintos lugares y en distintos modos de acceder a esa información, como los que ustedes investigaron en la tarea uno. Entonces, el último dispositivo que vamos a ver el día de hoy, pues inclusive apenas va saliendo la información y ya lo vamos a empezar a estudiar para que ustedes lo tengan. Mira, salió una persona de aquí, de por atrás, para que ustedes tengan formación fresca, para que ustedes sepan realmente el día a día de lo que está sucediendo en este ámbito tecnológico, en este ámbito profesional
y que realmente evitemos esta obsolescencia que tal vez en algunas áreas de estudio llega a presentarse por quedarnos únicamente con los métodos tradicionales de acceder a la información, ¿vale? Entonces, quería aprovechar estos minutos antes de que comencemos la clase para hacerles esa atenta invitación. La mayoría de las cosas que se estén generando en torno a este tema están saliendo hoy día en las redes sociales, las redes sociales profesionales, ¿no? Yo nunca he visto algo romántico publicar un tuit de realidad virtual, pero por ejemplo, si vemos por ahí a Thrill Seeker o si vemos a Nat, o hay por ahí también una pareja de creadoras de contenido muy famosas que hacen contenido de realidad virtual, o sea, ellos son los que ahorita tendríamos que estar viendo, siguiendo, monitoreando para enterarnos de, oye, ¿sabes qué? Que acaba de salir este nuevo sistema áptico y se me ocurre que a lo mejor algunos de ustedes que están haciendo estancias profesionales, ¿sabes qué? Que yo estoy en el Instituto de Geriatría y ahí en geriatría las personas mayores, tal, y podemos acceder a esta tecnología. Vamos, el futuro está en sus manos, el futuro de la rehabilitación, el futuro de las terapias aplicadas hacia las neurociencias que ustedes están estudiando a través de herramientas como son estas tecnologías emergentes de la realidad virtual, solamente va a ser de ustedes si realmente tenemos información fresca, si todo lo que estamos viendo tiene realmente este casi de acaba de salir, empecemos a buscar, investigar, a aplicar y con eso vamos a poder nosotros tener un diferenciador, un distintivo de lo que hagamos profesionalmente contra el respecto de nuestra competencia. ¿De acuerdo? Entonces, es más como ahorita un primer discursito, una plática que quería tener con ustedes para que tengan presente el que la información va más allá de las clases que tengamos. Yo tengo ese compromiso personal de hacerles llegar a ustedes información fresca, información de calidad, pero que también ustedes tengan como este compromiso compartido de estar dándole seguimiento, por supuesto, si son sus áreas de interés, para que, como lo veíamos en los ejemplos de oferta de trabajo que les puse por ahí, ¿no? De repente a lo mejor alguno de ustedes empiece a trabajar con Microsoft en las siguientes plataformas de trabajo colaborativo en ambientes virtuales y que lo apliquen a las ciencias médicas, por supuesto, o que de repente se vayan con Niantic y empiecen a encontrar como los efectos psicológicos positivos y negativos que pueda tener traer el mundo virtual al mundo real, como lo ha hecho con Ingress, con Pokémon Go, con Harry Potter Wizards Unite y con varios de los proyectos que tiene por ahí desarrollando, ¿no? Entonces, ojalá, y esa es la intención que hemos tenido con estos temas, es la intención que tengo yo al haber aceptado impartir la materia con ustedes este semestre y que por supuesto también veamos juntos que tal vez el temario planteado lo diseñaron personas que no necesariamente habían tenido acercamiento con las tecnologías de realidad virtual, que lo plantearon como con unas ciertas bases por ahí de referencias académicas, ni siquiera suficientemente actualizadas, pero que inclusive con las mismas inquietudes, con las preguntas, con los trabajos de investigación que ustedes vayan haciendo, como el que vamos a sentar más adelante hoy en el laboratorio 2, vayan generándome a mí como una retroalimentación de inclusive cómo seguir mejorando y estructurando el curso para que no solamente con ustedes el resto del semestre sigamos viendo temas de interés para la materia, sino que podamos inclusive que sea una labor compartida nuestra reformular el temario de este programa, de esta materia para el plan de estudios de neurociencias y lleguemos con una propuesta con la para que lo reformule y ya la próxima generación que estudie esto tenga aún más claro cómo poder aplicar correctamente el conocimiento de esta materia, ¿no? Entonces, va por ahí lo que estamos viendo. Y les repito, o sea, todo esto que les estoy comentando, alguien podría decir, y ahora este loco que le pegó, ¿no? Lo estaba pensando, lo estaba como yo reflexionando, porque me puse a ver las fechas de las cosas que les voy a presentar el día de hoy. Estamos hablando de tecnología que no tiene más de 5 años de empezar a haber sido presentada y de que inclusive algunos ya estén en el mercado, ¿no? Algunas cosas estén ya colocadas en el mercado. Estamos hablando de cosas muy vigentes, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles son esas cosas, cuáles son esos elementos en los que prácticamente ustedes en este momento están
formando parte de la historia de la cronología de la realidad virtual, los sistemas ápticos. Ajá. Cuando estudiamos la historia, casi toda esta estaba concentrada a los estímulos visuales, a los estímulos auditivos, y con las tecnologías que en ese momento iban siendo como de determinada accesibilidad. No para todos, pero por ejemplo, como lo vimos en el caso de Tom Furness cuando trabajó con la NASA, si la NASA tenía el presupuesto para pagar el desarrollo de una tecnología, en ese momento ellos lo hicieron y posteriormente se democratizó. Y hoy día por eso podemos saber de cifras de millones de unidades de visores de realidad virtual colocados en el mundo. Es decir, es importante que nosotros también nos situemos históricamente en qué momento estamos viviendo de la tecnología para que sepamos, oye, ese sistema áptico que me enseñaste hace rato está monstruosísimo, está horrible, se me hace que está pesadísimo, y empezar a encontrarle defectos que tengan por seguro. Si tuvieron la oportunidad de leer por ahí la nota que subí de los 5 años de Oculus, uno de los desarrolladores del Reality Lab decía, estamos en este momento en pañales, estamos apenas en el amanecer de la realidad virtual. Prácticamente hay un panorama de 50 años a futuro en el que realmente esta tecnología va a seguirse desarrollando. Entonces, en este momento no necesariamente esperemos un absoluto, esperemos una perfección de la realidad virtual. Abrámonos, démonos la posibilidad de ir identificando las tecnologías y piezas claves del desarrollo de esta, y que por supuesto más adelante ustedes con los 2, 1, 3 años que les falten de carrera, dependiendo en qué generación estén, se vayan dándole como seguimiento, porque a lo mejor al final su tesis, un proyecto de emprendimiento o algo diferente que venga de una propuesta de ustedes, un desarrollo tecnológico nacional, pudiera estar ligado con este tema que se está aplicando ya tanto en potencias mundiales, ¿no? Entonces, comencemos, por favor. Nuestro tema del día de hoy van a ser los sistemas ápticos. Y por ahí tal vez ya hayamos escuchado, ¿no? Tiene retroalimentación áptica. Este es un sistema áptico, o inclusive si alguno por ahí, creo que se popularizó mucho actualmente con el Nintendo Switch y con el control del PlayStation 5, empezaron mucho a decir, tiene retroalimentación áptica. La pregunta es, ¿entendemos a qué se refiere lo áptico? Si ustedes mismos recuerdan, según yo en la preparatoria, ¿no? En su formación previa a la universidad, llevaron etimologías grecolatinas o debieron de haber estudiado esto, ¿no? Que es la raíz de todas las palabras que utilizamos. A ver, pregunta, carita feliz y sí, carita triste y no. ¿Quiénes estudiaron etimologías grecolatinas? Excelente, ¿no? Por ahí muchas caritas, por ahí lamentablemente alguna que otra triste, pero vi bastantes felices. Y porque a mí en lo personal es una materia que me gustaba mucho, me encantaba estudiar las etimologías grecolatinas porque sentía que hacer los caracteres griegos era como hacer runas, ¿no? Y estaba haciendo yo ahí algunos hechizos místicos. Pero a final de cuentas, esto, si algunos de ustedes por ahí recuerdan su materia, la palabra áptico no les debería de ser tan indiferente. Ujú. Por ahí con su manita levantada, si alguien tiene la posibilidad de participar y de decir, ¿no? Si no, yo se los voy a hacer saber. ¿Cuál es la palabra griega, cuál es esa raíz griega que forma la palabra áptica? ¿Alguien se la sabe? ¿Y qué significa, por supuesto? No es una palabra nueva, no es una palabra tecnológica, ¿no? Por ahí muchas personas con las que yo tengo la oportunidad de hablar me han dicho, es que áptico me suena como a Bluetooth, me suena como a Wi-Fi, me suena como a estos términos técnicos, ¿no? Y la respuesta es que no, la palabra es bastante antigua, se remonta a las etimologías griegas, en la que el término es la apsis, ajá, y la referencia griega apsis es tocar, se refiere al contacto, el tacto. Por lo tanto, si nosotros vamos a la RAE y leemos la definición que la Real Academia Española da de un sistema áptico o de un dispositivo áptico o de lo áptico, recuerda que el ICOS es el estudio de, entonces ahí nos dice que el
el estudio de las percepciones a través del tacto. ¿De acuerdo? Esta, la que está hasta arriba, es la definición que nos trae la RAE de un sistema o de algo áptico. Lo óptico se refiere a un estudio y por estudio nosotros comprendemos ese análisis, síntesis y aplicación. Análisis, síntesis, entendimiento, asimilación y aplicación de las percepciones a través del tacto. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo áptico a nivel de sistemas, cuando nosotros hablamos de la forma en la que lo vamos a aplicar en las terapias, en nuestras aplicaciones de rehabilitación, lo vamos a hablar desde un enfoque sistémico. Y si bien es el estudio de las percepciones a través del tacto, este entendimiento nos va a permitir una replicación. Cuando entendimos que si hacíamos pasar una corriente eléctrica a través de un filamento, este genera un espectro fotónico, es decir, generaba luz, pudimos replicar posteriormente ese funcionamiento con distintos materiales, distintas corrientes y distintas emisiones de luz. Ajá. Con lo áptico pasa lo mismo. Si nosotros somos capaces de entender la percepción que nos da el contacto, y por contacto hay que entender la complejidad de este, que repito, el enfoque de nuestra materia no va a ser 100% médico. No me voy a poner a hablar ahorita de del sistema nervioso, cómo genera la comunicación desde el sistema táctil, desde el sistema de la piel hasta los estímulos neuronales. No nos vamos a poner a hablar de los meniscos de no me acuerdo quién, que son los perceptores en la piel de todas esas sensaciones. Nosotros vamos a quedarnos con este punto de que si entendemos cómo percibe el cuerpo humano esas sensaciones, las podemos crear artificialmente, las podemos emular, las podemos simular. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda con este entendimiento de lo que estamos dando sobre lo áptico? Ya saben que con sus caritas felices vamos entendiendo que los temas están siendo asimilados, ¿vale? Entonces por ahí vemos varias reacciones. Muy bien, ¿vale? Repito, lo áptico es estudiar las percepciones a través del tacto. Pero si nosotros hablamos de un sistema áptico, quiere decir que vamos a poder crear artificialmente o poder estimular, poder generar esas percepciones. En ese caso, nos estaremos refiriendo a una transducción. ¿Qué es una transducción? Cuando cambiamos una variable en otra, como si le dáramos una transformación a través de una función, si lo quieren ver matemáticamente hablando. Pero en esta transducción, en un sistema áptico aterrizado a la realidad virtual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traducir un estímulo virtual en un estímulo físico. Ajá. Fíjense bien en esto. En el estudio de lo áptico nos habla sobre el estímulo físico, pero en el sistema áptico nosotros vamos a corresponder a esa traducción física. ¿A través de qué? De una comprensión virtual. Y esa comprensión virtual podría ser que, por ejemplo, si yo esta mesa estuviera fría y la tocara con mi mano virtual, pudiera tener la capacidad de en mi mano real sentir esa temperatura. ¿De acuerdo? Esa es la traducción a la que nos referimos. Entonces, aquí hay que entender que estamos basados primero en qué? En una estructura, en un elemento virtual, y que ese elemento virtual va a tener una serie de características que lo van a transformar en un... Esto, como dice el siguiente punto, tiene que estar basado o debe de partir de una interacción. ¿Con qué? Con el entorno. Se los mencioné en algún momento. No tenemos ventanas, salvo esa que está allá, pero en este salón de clases, en esta parte, no tenemos ventanas. Sería una interacción con el entorno áptico si pudiéramos sentir la brisa del viento que viene de esa ventana. ¿Quieren ustedes sentirla? Vamos a hacer, o no, no lo hagan en este momento, pero si en serio quisieran como tener esta sensación, imagínense lo siguiente. En su computadora ustedes tienen esa ventana del lado izquierdo, ¿no? Pónganse del lado izquierdo
alejado una distancia, eso también es bien importante, una distancia similar a la que están desde su correspondiente banca hasta la ventana, un ventilador. Un ventilador a una cierta velocidad. Y si este ventilador es de esos supermodernos que son sin aspas, que generan casi nada de ruido al funcionar, el generar ese viento de ese lado a esa distancia, nosotros estando viendo la computadora, sabiendo que estamos en este entorno virtual, ya les podría empezar a generar una primera retroalimentación sensorial. La retroalimentación de la acción del viento al estar en este espacio abierto virtualmente hacia su cuerpo físico. ¿De acuerdo? A eso es a lo que nos referimos con la interacción en un entorno. Que si de repente por aquí, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Pero en algunos mundos había lluvia. Vamos a ver si lo puedo replicar fácilmente. Ajá. Sí, por acá. ¿Qué tenemos? En efectos especiales, si no mal recuerdo. Una lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí les voy a poner lluvia. Tal vez los que están allá afuera no lo van a sentir, pero inclusive vean por aquí, si no lo logran alcanzar a ver, se ve en esta mesa, están cayendo las gotas de agua de esta lluvia que genere. Inclusive, si quieren, la puedo hacer y la puedo extender a todo el salón, ¿no? Ah, pero déjamela abajo porque si no, ahí está. Por ahí en el piso van a poder observar algunas gotas que se están generando. Y entonces, si por ejemplo nosotros alcanzáramos a ver algunas de estas gotas y viéramos con la cámara hacia arriba y de repente algo como en el 4DX llega una humedad que no sea agresiva, que no sea un cubetazo de agua, sino que fuera de la misma intensidad y con las mismas características que la lluvia, podríamos nosotros tener esta interacción. Estoy en un entorno lluvioso virtual y también físicamente estoy sintiendo la temperatura de un día lluvioso. Estoy sintiendo el contacto con las gotas de lluvia. Estoy sintiendo la humedad de las mismas. Es lo que se refiere a tener un sistema óptico. Cuando en un mundo virtual nosotros tenemos una interacción física con el entorno, transformamos y hacemos llegar esta de alguna forma al cuerpo real en el que estamos nosotros controlando nuestras interacciones con el mundo virtual. ¿De acuerdo? A pesar de que el término haya nacido de una raíz griega que meramente se refiere al tacto, ese término también se refiere y hoy día es usado para generar la retroalimentación en otros estímulos, en otras sensaciones. Fíjense a qué nivel de inmersión vamos a poder llegar con un sistema áptico. Ya tenemos estímulos visuales a través de la tridimensionalidad de un entorno. Ya tenemos estímulos auditivos con la bidireccionalidad. Se acordarán del experimento que hicimos con su compañera, en el que si yo me quito el megófono y hablo para allá, solo me escuchan estos, y hablo para allá, solo me escuchan estos. Ya tenemos formas de escuchar como si en el mundo real estuviéramos. ¿Por qué no también sentir? ¿Por qué no también oler? ¿Por qué no también palpadear, saborear, como si el mundo real se tratara? Hablemos de cada una de estas formas de estimulación de los sistemas ápticos aplicados a los sistemas virtuales. ¿De acuerdo? Veo que igual han estado llegando varios a lo largo de la sesión, entonces simplemente para que nos vaya quedando claros a todos, ¿están todos bien hasta ese momento? ¿Queda alguna duda sobre a qué vamos a hacer nosotros referencia cuando decimos o cuando hablamos de un sistema áptico? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Ah, mira, también lo que hace su compañero Armando, bueno, no, que con el mouse agarra y mueve la cabeza, eso nos ayuda a saber que todo va bien. De quitar la lluvia,
porque a pesar de que sí me gustan un montón los días lluviosos, pues ahorita no está lloviendo, ¿no? Entonces perdemos realismo. Ahora bien, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la idea de estimular los sentidos? No lo perdamos nunca de vista. Hace muchas sesiones ya lo vimos. En teoría, es porque en un ambiente de realidad virtual buscamos generar inmersión. ¿Y cómo promovemos la inmersión? Entre más sentidos podamos estimular, ¿vale? Empecemos hablando de uno bastante popular, de uno que ha sido inclusive muy estudiado recientemente por los efectos que llega a tener el COVID sobre este sentido y que también inconscientemente, subconscientemente, muchos de nosotros hemos utilizado para diversos efectos, el olfato, ¿no? Resulta ser que psicológicamente hablando, no hay una convención de la capacidad de estímulo emocional que pueda llegar a generar el olfato sobre una persona. ¿A qué voy con esto? No hay una convención sobre un aroma bueno o sobre un aroma malo, sobre un aroma agradable, sobre un aroma disgustante, sobre un aroma que relaja, sobre algo, un aroma que te estresa. Porque sí, a través de la estimulación olfativa, nosotros podemos llegar a generar y a causar impacto sobre la apreciación emocional de las personas. Tan es así que hay un área especializada y no sé si lleven una materia de eso, no me acuerdo de su plan de estudios, pero si son de neurociencias, yo creo que ustedes tendrían que ver algo por ahí de neuromarketing, ¿no? Que es la parte objetiva de las neurociencias aplicada a la industria de la mercadotecnia. No solamente me vendas por ponerme un anuncio bonito, sino que también llégame a través de los otros sentidos, pero con base en argumentaciones científicas de cómo se estimulan esos sentidos. Tan es así la presencia del neuromarketing que, por ejemplo, ustedes pueden ir a ciertos comercios y hay una empresa, no me acuerdo ahorita el nombre de la misma, pero si por ejemplo tienen ustedes mascotas, no me acuerdo si en Querétaro hay sucursal, en Ciudad de México tenemos varias y en otras partes de la República seguro también debe haber, pero tal vez hayan escuchado de esta famosa tienda de mascotas que se llama Petco. En Petco, si ustedes, ese siempre está colocado en la misma posición. A la entrada de Petco generalmente por donde está el área que da hacia la parte de baño de mascotas, si está, si tiene ese servicio ese Petco, y si no está por donde se colocan como los carritos o las canastitas, prácticamente a la entrada, siempre del lado derecho. Hay una pequeña cajita que está casi a nivel de piso que parece un difusor de aroma. Es un difusor de aroma, pero es un difusor de aroma y alguien podría decir, ah, pues es que los perros vienen todos cochinos y luego vienen oliendo así todo extraño, es para que las personas no huelan a mascotas. No manches, imagínate, eres una persona de mascotas y no estás acostumbrado al olor de mascotas yendo a la tienda de mascotas, no va por ahí. ¿Cómo podríamos asegurar esto? Revisen esa cajita y esa cajita tiene el nombre de la compañía que la provee y es así como de Smell Market o una cosa así. Y el caso es que han estudiado ellos a través de estudios de mercado que las personas que tienen como este perfil de ser dueños de mascotas y que les tienen un gran aprecio, etcétera, están más sujetos a partir de una estimulación sensorial que les recuerde a la mascota cuando entran a la tienda, poder estar buscando de, ay, pero como que quiero comprarle una pechera nueva, se vería bonito con este collar, ¿por qué un nuevo juguete? Y entonces con eso podrían favorecer la intención de compra de las personas al evocarle ciertos estímulos psicológicos positivos únicamente por la estimulación olfativa que los hace ir a pensar en su mascota, ¿no? Entonces es una técnica por ahí de neuromarketing que se utiliza y este no solamente se utiliza en Petco, se utiliza en tiendas de ropa, se utiliza en tiendas de conveniencia, se utiliza en muchos lugares para poder causar un impacto en el consumidor. Uh-huh. Por ahí inclusive ese no, a pesar de que he tratado de investigarlo, me queda presente el efecto, lo tengo muy claro porque soy gustoso del tema, pero no he encontrado un estudio formal que lo avale, pero en las leyendas del urbanismo se dice que la construcción de los McDonald's es
específica para que el aroma de la freidora de papas salga específicamente, irradie y esté por todas partes en las cercanías de donde está un McDonald's, porque el consumidor de esta cadena es más susceptible a que cuando siente, cuando percibe el aroma de las papas recién fritas, diga, pues unas papitas. Pero pues ya vienen en trío, mejor con una hamburguesa o con unos nuggets. Y un postrecito, pues me llevo el McFlurry. Y entonces pasaste de un ticket de 30 pesos a un ticket de casi 200 pesos, ¿no? Entonces, oye, Yair, ¿y esas cosas qué onda? Marketing, me gusta el tema, estudié una maestría en administración, es cosa que veo y que ligado con las ciencias y parte de la tecnología que está involucrada por mi formación ingenieril, créanme que es un tema bastante interesante y del cual también he estado por ahí haciendo mis investigaciones, ¿no? Pero vamos, el olfato está en muchos lados, el olfato puede aplicarse a tantas cosas y por eso es muy importante como un estímulo sensorial que también en aplicaciones de realidad virtual podamos llegar a estimularlo, podamos llegar a aplicarlo, ¿no? ¿A qué iba con toda esta parte de que psicológicamente no se entiende o no hay un refuerzo científico de que un estímulo sea lo mismo, un estímulo olfativo sea lo mismo para un usuario que para otro, porque dice este estudio que el estímulo olfativo está más vinculado con asociaciones aprendidas a través de la vida de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Si tú desde niño, si tú inclusive comenta por ahí un artículo que desde la dieta que durante el periodo de gestación se le hace llegar a la formación del feto y hasta que nace pues el ser humano, puede llegar a tener ciertas asociaciones que pueden a una persona causarle distintas percepciones ante un mismo estímulo olfativo. Prácticamente el ejemplo es si toda la vida, si desde que eras niño estás acostumbrado a oler, por ejemplo, un incienso, ese incienso te va a acompañar toda la vida y te va a hacer un estímulo olfativo que te recuerde a tus etapas tempranas de vida, que te recuerde al hogar, que te recuerde a la familia, que no te sea algo indiferente, que no te sea algo extraño, pero que para mientras otras personas, ese mismo estar oliendo un incienso y por prolongados periodos de tiempo, no están acostumbrados, ellos no lo han experimentado, no lo han vivido, la primera vez que lo huelen puede ser extraño, puede causarles como una sensación de alejamiento, puede ser inclusive de disgusto o desagrado para las personas. ¿A qué vamos con esto? Tengan ustedes presentes que cuando vayan a desarrollar una experiencia de realidad virtual para uno de sus pacientes y que tenga que ver con estímulos olfativos, es bien importante conocer primero cuáles son las asociaciones, cuál es el perfil, cuál es todo este background que tiene el paciente para que realmente nuestra terapia olfativa sea o cause el efecto adecuado en el usuario. ¿De acuerdo? Los aromas tienen dos componentes, no nada más son naturales. Hoy día, a través de las técnicas principalmente químicas, podemos generar aromas artificiales. Entonces, tanto hay aromas naturales que pueden desprenderse de una flor, que pueden venir de una fruta, que pueden venir de cualquiera de las materias primas que tenemos en la naturaleza, hasta componentes artificiales como conocemos hoy en día, los perfumes o inclusive experiencias como la de, dicen por ahí, ¿no? Imágenes que huelen, hay imágenes que te huelen. Por ejemplo, lo que traté de hacer con la imagen que está en la esquina superior derecha es, tal vez todos lo hemos percibido, el famosísimo aroma a carro nuevo. A ver, pregunta, si yo les digo aroma a carro nuevo, ¿quién realmente tiene una asociación de a qué aroma me refiero? Carita feliz, quienes en este momento, si yo les digo carro nuevo, huelen el carro nuevo, ¿no? Fíjense esa experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí también es algo polémico, tratémoslo con la apertura y con la seriedad que merece el tema, ¿qué pasa con una persona que no ha tenido la capacidad económica de poder percibir esta experiencia de un carro nuevo? Si nosotros vamos y le decimos el aroma a carro nuevo, no va a tener asociado y no va a estar familiarizado con esa sensación. Es un de algo, a qué, quién sabe, pero otras personas van a poder etiquetarlo de esa forma, ¿no? Y ese es un aroma artificial.
Pero por otra parte, los aromas naturales pueden ser evolutivos, pueden tener diversas condiciones, pueden ser situacionales. El ejemplo de la imagen de abajo del vehículo. ¿Qué están haciendo ahí las personas? A ver, por ejemplo, ustedes, creo que varios por ahí eran de Querétaro, inclusive no sé si por ahí tenemos alguna persona de Baja o eh, de California en general, que son altas zonas vinícolas, pero ¿quiénes son por ahí gustosos de esta bebida basada en la fermentación de las uvas? Caritas felices, caritas tristes. Por ahí algunas personas sí lo degustan, por ahí algunas otras no tanto, ajá. Pero vamos, ¿a qué voy con este? No es tanto como un gusto de si le entro o no lo entro, sino la magia del aroma orgánico del vino. Resulta ser que cuando, y por eso tanto las copas como ciertos accesorios del vino tienen determinadas formas en particulares. Si ustedes van con los conocedores de esto, los famosos sommeliers, las personas que hacen catas del vino, lo primero que les van a decir es agarra tu copa y olfatea el corcho para poder identificar si está en buen estado o está en buen estado. Sirve tu copa de vino y después vuélvelo a oler al grado casi casi como el de la señorita que está en la imagen en la imagen en la parte de en medio, que le puedas casi casi meter la nariz a la copa porque es un recibe, tiene una buena percepción de ese vino, ¿no? Y después que el vino tenga una copa así como boludita y que se agarre del mango y lo empiecen a agitar, pasa por un proceso de oxigenación, que por ahí los altos estudiosos de la química nos dirán, no se dice oxigenación, se dice oxidación, ¿no? Vamos, es una oxigenación. ¿Y qué es lo que pasa? El poder hacer que reaccionen los componentes del vino con el oxígeno y que se oxiden, evidentemente, va a desprender aromas diferentes. Entonces, ni siquiera lo han probado y ya le dieron vueltecitas y lo empiezan a oxigenar. El aroma natural del vino con una reacción natural con el oxígeno generan un segundo aroma natural, una composición diferente de esta bebida. Y entonces se sabe diferente, se huele diferente, es toda una experiencia vinícola este asunto. Y ahí viene otra parte de los aromas, ¿no? Los diferentes momentos en los que un mismo elemento puede estar sujeto a dos aromas diferentes, la generación de reacciones naturales en lo mismo. Y les dije, la bonita, la del vino, pero pues también creo que lo hemos vivido, por ejemplo, con los alimentos. Cuando está una fruta en buen estado y tiene un aroma dulce, tiene un aroma agradable, agradable a nuestra convención y aprendizaje. Y después cuando se echa a perder y lo olemos y el famoso ya huele a podrido, esto ya está pasado, ¿no? Pero son otra vez aromas naturales que podemos nosotros, que nos pueden llegar a nosotros generar distintas percepciones. ¿De acuerdo? La imagen que está abajo del texto, pues espero yo también que haya causado este efecto de imágenes que huelen, en el que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a una de estas famosas librerías de viejo o donde hay libros de segunda mano, libros bastante antiguos, se huele el aroma, así como existe el me gusta el olor al libro nuevo, existe el olor al libro viejo, ¿no? Y no es porque tengas ahí al curador de los libros todo el día echándoles un aroma, como nos lo hacen en Petco, ¿no? Sino que por la composición química que tiene la celulosa con la cual hacemos las hojas y que hoy día ya inclusive tiene componentes sintéticos que con la cual hacemos las hojas y que con la cual se hacían las hojas de los libros, inclusive de hace muchos años, estos con el tiempo van generando una reacción que desprende un aroma en particular. Ahorita no me acuerdo del nombre, tiene una etiqueta, pero ese famoso aroma libro viejo tiene un nombre en particular debido a las reacciones que se generaron en la celulosa del papel con la humedad, con el ambiente y con todas estas otras características del entorno, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es el olfato para decirnos que algo está viejo, que algo está nuevo, que algo está usado, que algo está oxigenado, que algo sabe más rico, algo, y ni siquiera lo hemos estimulado por otro sentido. Con el puro olfato podemos tener un montón de información sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Esto es lo que al olfato le puede dar una característica que vamos a describir nosotros como dimensionalidad. ¿Qué es la dimensionalidad del olfato? El poder situar nuestra experiencia
No solamente con dimensionalidad me refiero a algo cercano o algo lejano. Si estamos apenas percibiendo la intensidad de un aroma, por ejemplo, putrefacto, es porque tal vez estamos lejos de esa fuente. Si lo estamos percibiendo con mayor intensidad, es porque estamos cerca o porque la cantidad de esto, fíjense, pasamos de un desplazamiento a una magnificación, porque la cantidad de esto es mayor o porque la cantidad es menor, o inclusive se va a pasar en un día o acaba de pasarse con la comida. Estamos hablando inclusive de la temporalidad del olfato. El olfato nos puede ayudar a decir, en 2 días se echa a perder, esto se echó a perder ayer, nos puede dar muchísimas características el olfato, ¿de acuerdo? Queda claro aquí un poquito lo que estamos hablando de la estimulación olfativa y su importancia para la percepción de un entorno. Sí, sí, ya lo saben. Las poderosísimas emojis. ¿Vale? Está muy bien. A ver, igual con caritas felices o carita felices y carita triste. ¿Consideran ustedes que pudiera ser importante en un entorno virtual poder llegar a generar una estimulación olfativa para aumentar la inmersión de la experiencia? Por ahí veo varias caritas felices. Estamos convencidos, aunque por acá Ana también nos manda una carita triste que dice, no, no creo que lo pueda favorecer. Vamos a ver casos para ver si esto cambia nuestras opiniones, tanto de los que dijeron que sí como de los que dijeron que no, ¿vale? Presentando ahora sí ya una tecnología más aterrizada o algo puntualmente hablando. La compañía FeelReal ha diseñado este dispositivo que prácticamente con un set de cápsulas de aromas esenciales se encarga de hacer combinaciones de estos para poder montado a un visor de realidad virtual a partir de programación. No es que mágicamente este dispositivo sepa qué está pasando en el mundo virtual. Los desarrolladores atrás de esto tengan la capacidad de decir, y cuando el usuario se acerca, no sé, a biblioteca central, va a leer aroma a libros viejos. Y cuando el usuario se acerca a la nave que está aquí afuera, va a oler a gasolina quemada. Y cuando el usuario... Fíjense y piensen, imaginen ustedes las posibilidades. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos llegar, caminar en un entorno virtual? Por ejemplo, los que hicieron zoológicos. ¿Qué pasaría si pudiéramos acercarnos? Les ha pasado en un zoológico real, ¿no? Pudiéramos llegar y decir, huele a elefante, huele a caballo, huele, eh, no sé, a mí no me ha tocado leer a los pingüinos, ¿no? Pero huele a los pingüinos. Si no, a lo mejor lo de los pingüinos lo podríamos ver con otra estimulación, eso lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Pero el olfato lo podríamos nosotros vincular a distintos elementos dentro de nuestra experiencia de realidad virtual. Hasta aquí parece muy mágico, pero estas son imágenes tomadas directamente de la página web de FeelReal, por si quieren ustedes irse metiendo por ahí. Digo, si no, pues lo hacen posteriormente, pero vean el texto en particular que seleccioné para mostrarles. Aquí dice, hemos diseñado un confiable. La verdad es que no me da mucha confianza cuando algo me dice que es confiable. ¿Por qué tendrías que enfatizar eso, no? Pero hemos desarrollado un generador de aromas confiable. Y un cartucho fácilmente reemplazable que puede llegar a almacenar hasta 9 distintas cápsulas de aromas. Ahí fíjate cómo ya tiene un parámetro o una característica en el que si tú estás diseñando tu experiencia de realidad virtual, yo voy a diseñar una experiencia en el que la persona pueda llegar a un lugar y poder separar algo que está en buen estado de algo que no está en buen estado. A lo mejor ahí nada más generaste 2 niveles, ¿no? O quisiera que pudiera separar algo fresco de algo no tan fresco. Tenemos una mayor gama. Pero aquí está diciendo este dispositivo solamente hasta 9 aromas o 9 cápsulas. Pero en mi catálogo yo tengo 255 diferentes. Oye, entonces, a ver, si yo de repente quisiera diseñar una experiencia y con esos 9 me alcanza bien, pero ¿qué pasa si después tengo que cambiarlas? Tengo que reemplazar, tengo que preparar, tengo que volver a poner, ejecutar la siguiente. Esto nos habla también de una cierta preparación
de un cierto mantenimiento, de así como en algunas terapias médicas hay que estar haciendo reemplazo de, por ejemplo, las agujas de inyección o de estar haciendo sustitución de médicos, de medicamentos. Aquí lo que podríamos hacer es tener que tener en cuenta la sustitución de las cartuchos estos, de las capsulitas de esencia que van al dispositivo. Pero fuera de eso y más allá de eso, ahorita he tratado de quitar los videos de las presentaciones justamente para que por ahí varios me decían que tenían problemas a la hora de lo que lo reproducíamos aquí. Por favor, que les quede de tarea dedicarse unos 15, 20 minutos y vean un video métanse ahí, ahorita no lo hagan, te estamos dando clase, pongan atención, si no, reprobados todos. Un video por ahí busquen un video de Feel Real y vean cómo es que se vincula el que se acerca una persona al bosque y le da un aroma a pino, se acerca una persona al mar y le da una sensación de brisa en la playa, ¿no? Adicional a esto de los aromas, esta tecnología tiene otros dispositivos como ventiladores para poder generar correctamente la difusión de los aromas, ¿vale? Vamos bien hasta aquí, queda claro el ejemplo que estamos dando de cómo se puede estimular olfativamente en realidad virtual con aplicaciones como Feel Real. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues no es el único que existe, ¿no? Afortunadamente tenemos opciones. Ajá, más o menos. Tenemos aquí un dispositivo que se llama el Nosulus Rift. Mm, me suena como a Oculus Rift. Y generalmente si tengo algo que se llama Oculus Rift y tengo algo que se llama Nosulus Rift, probablemente el segundo no sea tan en serio. Siento que me estás tendiendo una broma y el 1 de abril o el 28 de diciembre ya pasaron. ¿Por dónde va esto? A ver, pregunta, ¿alguno de ustedes había escuchado del Nosulus Rift? Caritas felices y sí, caritas tristes y no. Hasta cierto punto, yo les diría qué bueno que no habían escuchado de él, porque este es un dispositivo que desarrolló, en serio, no es broma, no es conceptual, existe físicamente. Hoy, al final de la sesión, les voy a subir un video de este dispositivo en particular, porque creo que es del que más podrían dudar ustedes. Existió, fue presentado, lo desarrolló Ubisoft. Y Ubisoft, si conocemos el nombre, probablemente nos recuerda que es una compañía de videojuegos. ¿Para qué desarrollaron el Nosulus Rift? Lo desarrollaron para simular o para generar sensaciones olfativas de gases, entendiendo gases como aquellos que el ser humano puede llegar a generar en procesos digestivos. Ajá. Entonces, ¿para qué hicieron este? Si ustedes conocen a la compañía, Ubisoft creó un juego por ahí que se llamaba South Park Fractured But Whole, ¿no? En el que pues ustedes tal vez hayan visto estos monitos de South Park, son bastante elevados en la forma en la que manejan sus lenguajes y sus acciones, y pues por supuesto, en este juego había clases involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ubisoft para darle mayor inmersión a su juego? Solamente lo sacó para la activación comercial de esto, no fue algo que se vendiera, simplemente fue una idea locada, pero lo crearon realmente. Este dispositivo, cuando recibía, estaba conectado a la consola, pero como si fuera un control. Pero cuando de la consola recibía sucedió una flatulencia en el juego, mandaba un aroma de flatulencia al usuario. Entonces, ahí está la inmersión. Tal vez no es la inmersión que esperábamos, pero justamente a ese grado puede llegar la estimulación olfativa. Por eso, por ahí, para los que decían, sí, sí, hay que mejorar la inmersión, hay que hacer todos los aromas de la vida real. ¿En serio? ¿Queremos crear todos los aromas? No les digo que sí, no les digo que no, simplemente lo dejo a su criterio para que sepamos que primero es posible y segundo, ¿en serio tendríamos que hacerlo? Siempre reflexionemos al respecto. Tan siempre reflexionemos al respecto que también lo podríamos hacer, estimular olfativamente a través de agentes externos, como puede ser el caso de una vela. En la imagen superior de la izquierda
Otra cosa que existió, la vela para Resident Evil 7, que tuvo una versión de realidad virtual. Capcom dijo, si ya la hice visual, si ya lo hice auditivo, si puedes tú sentir que el zombie viene de la derecha, de la izquierda, atrás de ti, adelante, y puedes sentir por la tridimensionalidad, por la estereoscopía que viene el zombie hacia ti, ¿qué podemos hacer entonces para darle todavía mayor presencia? Créate una vela que huela como a madera y a sangre. Así olía, ¿no? Que generalmente por ahí nosotros podemos asociar como este aroma a sangre como aroma a hierro, ¿no? Por los altos componentes metálicos que tiene la sangre. Entonces, hicieron esta vela y estuvo en venta, a pesar de que los pocos que se atrevieron a prenderla decían, sí es un aroma bastante desagradable, hoy ya es más como un artículo de colección. Pero la idea con la cual fue lanzada al mercado fue que cuando acompañaran los usuarios la experiencia de Resident Evil 7 para tener mayor inmersión, ¿por qué no oler a la sangre y a las maderas que tenía ahí el juego, ¿no? Entonces, repito nuevamente, preguntándonos en serio qué tan inmersivo queremos hacer la experiencia. O inclusive también no fueron los únicos, ¿no? Hay muchos pioneros en esas áreas que, por ejemplo, Kentucky sacó también una vela con olor a gravy de su famoso puré de papas, la salsita esa de carne que ponen encima. Kentucky sacó su vela de gravy. Entonces, imagínense que hacen ustedes un simulador de Kentucky y por qué no darle al usuario esa vela de gravy y que pudiera sentirse como en este ambiente, ¿no? Esto también se utiliza mucho en la cocina. Por ahí decían algunos chefs, nosotros con el aroma de los alimentos tenemos que generar esta especie de efecto ratatouille, no solo por el sabor, sino que en alguna ocasión me tocó ver un platillo que tenía la capacidad de que el aroma que desprendía buscaba generar como esta ambientación de pub. Era un platillo inglés en el que te sintieras tú como si estuvieras ahí en ese lugar de compartir, de estar con tus colegas, tomando una pinta, pero era un platillo que evocaba esos estímulos emocionales. ¿A partir de qué? De lo que dijimos en lo que está basado el olfato. Un aprendizaje experiencial del conocimiento previo que tenga el usuario. No a todo mundo el aroma pub le va a resultar conocido, no todo mundo estaba sujeto o dispuesto a ese estímulo sensorial. ¿De acuerdo? La imagen que tenemos a la derecha es un pequeño ejemplo de una aplicación que nosotros hicimos. Eso lo hicimos a principios del 2020, si no mal recuerdo, con uno de mis grupos de ingeniería, en el que pusimos a una persona en un ambiente boscoso y encontramos una fragancia que simulaba correctamente esta sensación y entonces la pusimos en una experiencia de realidad virtual con estímulos olfativos para poder hacer un estudio de percepción, un estudio, hay una valoración con una escala de Likert muy simple que nos permitía preguntarle al usuario, ¿sentiste cuál fue el grado de inmersión que tenías en el bosque? Se hizo una prueba con usuarios sin aroma, una prueba con usuarios con aroma, y los usuarios con aroma determinaron y tuvieron una percepción más completa de la inmersión que sentir realmente ahí en el bosque, ¿no? Y entonces esto lo utilizábamos nosotros orientado a una terapia de relajación. En su momento hablaremos de la restauración psicológica, de la importancia de los ambientes naturales y que con esto podemos nosotros prácticamente promover una sanación cognitiva de las personas, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos de olfato en la realidad virtual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Algo que quieran comentar? Por ahí con sus manitas, con sus caritas, ¿no? Excelente. Ya hablamos del olfato. ¿Por qué no nos vamos al origen de estas sensaciones ápticas, al real de la palabra que compone lo áptico, los sistemas táctiles o el tacto? Ajá. Y si bien por ahí en el tacto se dice que podemos llegar a tener hasta 40 variaciones diferentes sensoriales, la mayoría son únicamente combinaciones o distintas intensidades y magnitudes de principalmente estas 5 básicas. A través del tacto, nosotros podemos tener una percepción de la presión. El famoso cuando te tocas más, cuando te tocas menos, cuando estás presionando demasiado tu brazo. Y un ejemplo, pongo por ahí el baumanómetro, ¿no?
me parece que ya sea que hemos estado sujetos o al menos hayamos visto esta operación, pero cuando se hace una toma de presión a las personas, se siente como la bolsita se va inflando en el brazo y se siente cómo te presiona, cómo te aprieta, cómo inclusive puede llegar a bloquear la circulación, ¿cierto? O cómo inclusive empieza a haber una liberación y te sientes tú más tranquilo, como una prenda de vestir queda más ajustada o te queda holgada. Eso a través de qué lo sentimos a través del tacto. Por otra parte, también podemos nosotros sentir el dolor como un estímulo nervioso al estar sujetos a una situación de riesgo, como es el pincharnos con las espinas de una rosa, el sentir el piquete de una vacuna, ahora que está todo este tema de la vacunación. Hay muchas cosas que nos provocan dolor y el dolor como una respuesta psicológica a una sensación de riesgo que nos hace entrar en un estado de alerta y evitarlo, mitigarlo o inclusive alejarnos de esa situación peligrosa, ¿no? También a través del tacto podemos nosotros tener la percepción del dolor y su contrario. Recuerden que generalmente si sentimos cuando sentimos presión, sentimos liberación. Si tenemos la capacidad de sentir dolor, también puede llegar a presentarse el hecho de sentir una sensación placentera, ¿no? Con el tacto, fíjense bien esto, bien importante, podemos sentir presencia. Y si no me creen, no es en mal plan, esto es absolutamente profesional. Pregúntenle a una persona invidente. Las personas, nosotros sabemos que hay una pared porque la vemos, pero ¿qué pasa con una persona que tiene disminuida o afectada totalmente sus capacidades visuales? ¿Les es igual de posible como nosotros por la vista saber la presencia de un objeto que nos obstaculiza o nos puede poner en riesgo? No. Y el tacto puede ser un sistema redundante biológico que se encargue de poder darnos a nosotros la capacidad de saber la presencia o no de un objeto. Saber si aquí hay una mesa, aunque en mi entorno real aquí no haya una mesa, con los sistemas ápticos podríamos tener esa información de que virtualmente existe la mesa. Puse esa imagen específicamente porque puede ser una ilusión. ¿Ah? Tal vez ustedes delante de la mano de la persona vean o no una pared. La mayoría podríamos decir, yo no la veo, pero la pregunta es a pesar de que no la veas, ¿la hay? Eso podría ser algo bastante filosófico traído aquí a la realidad virtual. Yo los veo a ustedes, pero si me quitara mis lentes de realidad virtual en este momento, ya no estarían. Eso no implica que no estén. Ajá. Entonces, fíjense como toda esta dicotomía que tenemos. Ahí hay o no una pared. Existe algo, inclusive tal vez de un material tan transparente que no nos es capaz de verlo, pero sí de sentirlo. Con el tacto podemos tener también una percepción de presencialidad, de ausencia o de presencia de un elemento, ¿vale? Con el tacto también podemos tener una capacidad de sentir la temperatura, de percibir la temperatura. Que si yo me tapara mis ojos y tocara algo, podría decir, está fresco, esta temperatura ambiente, está caliente. Generalmente manejamos esas tres porque es como un no noto diferencia, está arriba de o está abajo de, ¿no? Tenemos un umbral. Y a partir de esto podemos inclusive generar una expresión cualitativa, es decir, está más caliente, está muy caliente, está menos caliente. Por ahí dicen que hay algunas personas que tienen manos de concreto porque pueden tocar así los platos con el caldo hirviendo y no les pasa nada, y hay otros que apenas si tocan el vaso saliendo del microondas unos cuantos segundos y ya les quemó, ¿no? Entonces, esa percepción de la temperatura también está sujeta a los estímulos táctiles. Y finalmente, algo bien interesante de la tridimensionalidad, la texturización. Y por ahí pongo varios materiales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes toquen y acaricien a un gato, a que toquen y acaricien a un cocodrilo. Las texturas de la parte superficial de cada uno de estos va a ser diferente. La textura de un metal es diferente si está tratado, por ejemplo, y tenemos algo que se llama acabado espejo, va a ser totalmente liso. Así tenemos algo que ha pasado por un proceso de sandblasteado. El sandblasteado es le aviento arena a altas velocidades y esto va generando rugosidades en su superficie. Entonces lo siento rugoso. No es lo mismo que yo le pase mi mano a una lija a que le pase
mi mano encima a un vidrio, ¿no? O a un cristal. Esa sensación de texturización también solo la podemos sentir a través del tacto, ¿vale? La estimulación visual nos puede empezar a dar una información, pero hasta que vamos y lo tocamos, tenemos una confirmación de esta. Cuando nosotros hablamos de la parte táctil referente a la presión, permítanme mostrarles este experimento de, a ver, manita arriba, ¿quién ya lo sabía? Manita arriba, no. Carita feliz, ¿quién ya lo sabía? Carita triste, ¿quién no? Sabían que Disney tiene un área especializada para investigación y desarrollo de las tecnologías que aplica en sus parques, atracciones y demás rubros. ¿Sabían de la existencia del Disney Research Institute? Fíjate, muchas caritas tristes que dicen que no, ¿no? Y eso es alarmante. Si por ahí tienen Disney Plus, por favor, aviéntense la serie de Imagineering Story. Imagineering es como esta división de Disney de los ingenieros que se encargan de hacer la mayoría de la tecnología de las atracciones que tienen, incluyendo inclusive tecnología aplicada a sus cruceros, a sus parques de atracciones, efectos visuales para películas, series y demás, ¿no? Pero, y si no, vayan y denle un googlazo a Disney Research y van a poder encontrar, tanto tienen una sede en Los Ángeles como tienen una sede en los estudios Disney de California. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace Disney con el Disney Research? En Disney Research se hace investigación sobre tecnologías que ellos puedan aplicar a su ramo, que es la industria del entretenimiento. Y vamos a poder encontrar que es, no dice por ahí el año, pero es bastante reciente, según yo tendré 2, 3 años a lo mucho. Es una camisa de fuerza, un chaleco de fuerza, ajá, en el que estas como bolsitas que pueden ver ustedes en las mangas y que también tienen en la parte del pecho, una de esas bolsitas tiene la capacidad de inflarse. Está utilizando un tipo de energía que se llama neumática, la fuerza del aire. Y entonces, estas, ya con el tipo de material que tiene el chaleco, generan una fuerza hacia el cuerpo. Conforme se empiezan a inflar o a desinflar, empieza a generar un principio de fuerza y de acción sobre el cuerpo que podemos sentir a lo largo de toda nuestra componente de la piel, ya sea en los brazos, piernas y demás, y con esto poder llegar a simular como que uno de los ejemplos que nos da en el video de presentación de esta tecnología es, imagínate que si ustedes conocen el libro de la selva, este famoso personaje, esta viborita que está aquí, no me acuerdo del nombre de la viborita, pero imagínate que estuviera rodeándote y que pudieras sentir que está generando como este principio de constricción, obviamente todo con parámetros de seguridad, pero y de repente con los lentes de realidad virtual pudieras ver hacia abajo, verte rodeado de la víbora y no solamente verte rodeado, sino complementar el estímulo con una fuerza dada por este chaleco que pudiera causarte el efecto de saber que en este momento estás en contacto con ese personaje, te está hablando ahí de frente, interactuar con él. Vamos, esa es la forma en la cual nosotros podríamos causar un principio de presión sobre el cuerpo para poder llegar a generar esta sensación. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos ahora a la presión e inclusive la vinculamos y la trabajamos con el dolor, por ahí los gamers empezaron a ser muy requisitivos en que, a ver, ya estás trabajando en realidad virtual y ya estás trabajando en shooters de realidad virtual, quiero sentir cuando me impactan, ¿no? Hay personas que inclusive son muy gustosas por ahí de ir a estos gotchas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la bala de pintura impacta con ellos y tienen es más por la parte de retroalimentación. En vez de jugar laser tag y de repente nos disparan y se prende un foquito, la persona con la seguridad que ofrece un campo de gocha puede llegar a sentir físicamente el impacto del disparo y saber en dónde, con qué intensidad, desde qué distancia, de qué forma fue que le dispararon, ¿no? Entonces, pensando en esta seguridad, pensando en el diseño de experiencias y en lo que los usuarios quieren, las compañías, como por ejemplo en la parte de arriba, estamos viendo una de las primeras iteraciones de algo que se conoce como el Tesla Suite, el traje Tesla, así lo pueden buscar. Lo que generaba el traje Tesla es igual una serie de artículos vestibles en los brazos, en el pecho y en la espalda, que en el momento en el que dentro de una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, cuando teníamos las bolas de nieve, ¿no? Te aventaron una bola de nieve y te impactara, el chaleco te generara una presión
con una determinada intensidad que te causara esa sensación de decir, ah, me pegó en el pecho, cerca de la cabeza, me pegó en el estómago, me pegó en la mano, me pegó en el rostro inclusive, con tres principios básicos de funcionamiento. Las tecnologías que están involucradas con esto son una que se conoce como rumble o vibración. Tal vez si ustedes han utilizado controles de videojuegos, de repente patean el balón en un juego de deportes, lanzan un disparo en un juego shooter o están haciendo un ataque mágico en un juego de roles y empieza a vibrar el control. Si el ataque mágico es el de mayor nivel, el control empieza a vibrar como loco. Y si no le hiciste nada de daño al enemigo o si el enemigo no te hizo nada de daño, apenas si vibra, ¿no? La intensidad y la frecuencia con la cual nosotros generamos el estímulo puede ser la diferencia entre causar simplemente una presión, llegar a generar un dolor o hablarnos de de la interacción virtual que causó ese estímulo. Ajá. Entonces, la mayoría de las tecnologías hacen este estímulo de presión a través de los famosos rumble o de los motores vibradores, que dependiendo de las zonas en las que se le coloque en el cuerpo, pueden hacer distintos efectos, por ejemplo, para saber si estás cargando algo, si algo te está impactando, si de repente tienes más o menos peso, etcétera, ¿vale? Esa es la importancia de la sensación táctil. Otra de las tecnologías es la que utiliza Disney Research con su chaleco que vimos en la diapositiva anterior, que es a través de neumática. Y finalmente, otra de las tecnologías que se puede aplicar para hacer esta estimulación de presión dolor táctil es una más invasiva que se conoce como electroestimulación. Tal vez si algunos de ustedes ya se han metido más con la parte médica, hayan tenido la oportunidad de ver terapias de rehabilitación para parálisis facial. Entonces, hay personas que empiezan a perder la movilidad muscular en los músculos del rostro y a través de electrodos se mandan ciertas señales con determinadas frecuencias e intensidades para poder evitar la atrofia de esos músculos y recuperar la movilidad y el control de los mismos y con esto disminuir los efectos de la parálisis facial. Esto también sirve, por ejemplo, para rehabilitación muscular de extremidades, manos y piernas, en las cuales se han perdido ciertas capacidades o estuvieron sometidas o sujetas a operaciones en las que han perdido masa muscular y con esto sirve, con esto se estimula para poder evitar el atrofiamiento de esas zonas. Pero la electroestimulación no solamente sirve para esa sensación reparadora, sino que también sirve, los músculos reciben una señal electrónica y se mueven, pero también esa señal electrónica podría no venir de los nervios centrales, del sistema nervioso, sino también podría venir de una fuente externa. Acuérdense de lo que dijimos de lo áptico, es la capacidad que nosotros tenemos de simular esta percepción. Entonces, con la seguridad necesaria y de forma controlada, nosotros podríamos mandar señales eléctricas al cuerpo que le causen un dolor, que le causen una sensación, que estimulen su músculo como si de una reacción se tratara ante una situación en el entorno virtual. Ejemplo de estos, las máquinas de choques, seguramente las han visto, ¿no? Que se utilizan mucho como para, ya no es tan frecuente verlos, pero anteriormente era muy conocido que se hacían todas las personas un círculo, se agarraban las manos y a una sola persona de repente le daban dos barritas y con una caja se mandaba una corriente eléctrica que hacía que a todos la sintieran y les causara como esta sensación de, ay, ¿qué pasó? ¿No? Algo está pasando ahí. Es bien importante cuando hablamos principalmente de las tecnologías de presión sobre el cuerpo, ya sea para causar o no dolor, para causar o no una cierta estimulación, que hablemos del posicionamiento de las mismas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la electroestimulación, existen atlas, existe documentación bien específica de las zonas y de las formas en las que se deben de colocar los electrodos para causar determinados efectos en el cuerpo humano y no causar efectos adversos. Prácticamente lo que se hace es evitar que corrientes electrónicas indebidas pasen a través del corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde pudiéramos llegar a nosotros causar un efecto dañino en vez de una estimulación controlada, ¿no? En el caso también de los motores o de los vibradores musculares, hay zonas del cuerpo en las que no tenemos estos minúsculos que les comentaba al inicio, que no tenemos los sensores nerviosos
biológicos con los que contamos y que si vibrara ahí algo, ni lo sentiríamos. Entonces, también hay estudios en los que nos dicen dónde están colocados del cuerpo y la mayoría de los diseñadores de tecnologías ápticas han seguido esos lineamientos y colocan específicamente en esas posiciones los electroestimuladores, los cojinetes neumáticos, los motores vibradores para realmente causar un efecto en el usuario. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda con estas tecnologías que hemos estado hablando? ¿Todo queda claro? ¿Sí? Bien. Si hablamos de temperatura, a lo que causar un efecto térmico sobre la piel, sobre el sistema táctil que tenemos se refiere, vamos a tener principalmente, esta ha sido un área de las menos abordadas, considero yo, pero de las que ya se empiezan a ver más tecnologías en el aire, ¿no? En la parte de arriba podemos ver la tecnología base que no necesariamente está aplicada a la realidad virtual, pero que pudiera llegar a tener un spin-off hacia la misma, en la que para estas chamarras de exploración ante ambientes inhóspitos, como si de repente te vas a ir al Everest, pues vete preparado. Esta es una chamarra que cuenta con tecnología tipo wearable. Los wearables son estas tecnologías vestibles, lentes inteligentes, relojes inteligentes, camisas que inclusive tienen la capacidad de censar nuestros datos biométricos. Esta fue una colaboración que hizo Ralph Lauren con una serie de tecnólogos para poder meter dentro de una chamarra estas tecnologías que se llaman calentador de coeficiente positivo de temperatura, o por sus términos en inglés, PTC, Positive Transfer Coefficient Heater. Son pequeños calentadores creados por filamentos conductivos que tienen la capacidad de irradiar el calor sin generar necesariamente un efecto de combustión como algunos otros materiales, siempre y cuando estos estén correctamente aislados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Parten de un principio electrónico en el que al no tener la capacidad de oxigenación por el aislamiento, solamente generan calefacción, generan conducción, más no generan combustión, ¿no? Y entonces el que no genere combustión significa que los podemos poner insertos dentro de la ropa y si esta ropa adicional a eso tiene ciertas capacidades conductivas térmicas como compuestos de carbono, eso genera la capacidad de poder irradiar calor a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Entonces fíjense cómo de repente podríamos comprar una de estas, sacarles las piececitas y hacer nuestra propia tecnología wearable, esta misma, para poder generar un estímulo, sensación de temperatura a partir del diseño de nuestra experiencia virtual. Se acordarán que en algún momento había sacado un fueguito. Entonces imagínense que si yo de repente saco un fuego, ustedes en ese momento pudieran sentir el calor que irradia ese fuego, a pesar de que no estemos en el mismo lugar y de que no haya realmente un fuego entre nosotros, ¿no? Les había dicho, la traducción virtual en un fenómeno físico real. El fuego virtual que nos genera una sensación térmica con otro componente, evidentemente, de el estímulo real que nosotros vamos a percibir. Por otra parte, también está una tecnología que se llama generador termoeléctrico. Esto lo hizo una empresa, no me acuerdo si es china, pero se llama TEG-Way, si la quieren investigar, en el que el guante que tenemos en la esquina inferior derecha fue presentado en la Feria de Electrónica de Consumo del 2020. Tiene apenas un año que fue presentada esta tecnología que a través de generadores termoeléctricos tiene la capacidad de, en este caso, el heater de coeficiente positivo de temperatura solo calienta, no enfría. El generador termoeléctrico tiene ambas capacidades. Puede calentar o puede enfriar. Está basado en un dispositivo que se conoce como celda de Peltier. La celda de Peltier es prácticamente el principio de operación del sistema de un refrigerador para la parte de enfriamiento. Oye, pero esto también calienta. Yo en un refrigerador no quiero calentar. Ah, pero ese calentamiento puede servir como disipador. El que yo enfríe en una zona y caliente en otra me permite la capacidad de ese calor poder disiparlo hacia el ambiente y con esto pues conservar el ciclo de la energía, ¿no? De la energía térmica en este caso. Entonces, esta compañía lo que hace es poner estos generadores termoeléctricos en un arreglo de un guante y con esto poder generar sensaciones de frío y calor. A diferencia del de arriba, que es solo calor, el de abajo
puede generar tanto frío como calor en el cuerpo dependiendo del estímulo que reciba desde la realidad virtual, ¿vale? No es la única forma, ¿no? Alguien me podría decir, suena a que eso van a ser soluciones caras, suena a que me va a costar bastante dinero acceder a esta tecnología. También hay procesos de investigación en los que se ha hecho una simplificación de esto y con calentadores clásicos, donde hablo como calentador clásico, puede ser desde una misma resistencia hasta, por ejemplo, estos ventiladores que tienen la capacidad de calentar que podemos comprar en Amazon por menos de 1,000 pesos. Imagínenselo ahora en compacto y simplemente se lo montamos al sistema de realidad virtual con unos ventiladores para que hagan llegar la temperatura. Y con esto también podríamos nosotros calentar algo, calentar aventar el aire se calienta a través de esta calefacción y se le hacemos llegar al cuerpo. Con eso podemos nosotros provocar una sensación de temperatura a un menor costo, principalmente para procesos de investigación o de experiencias que vayamos desarrollando y más adelante perfeccionar el hardware con el equipo técnico necesario. Yo a ustedes, estudiantes de la licenciatura en neurociencias, no los pretendo hacer expertos tecnólogos en el desarrollo de estos dispositivos de actuación, pero sí los pretendo les pretendo compartir el cómo operan, el cuál es su principio, el cómo están constituidos, para que, como siempre se los he dicho, más adelante no venga un tecnólogo y se los quiera chamaquear. Ustedes puedan hablar al mismo nivel, entenderse y llegar a una solución en común, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una solución, pero también quiero que vean de esto una deficiencia. En el caso de la chamarra hace llegar el calor a todo el área, a toda parte del cuerpo donde esté teniendo contacto la chamarra. ¿Están de acuerdo? La parte de los guantecitos de Tegway que vimos hace llegar la temperatura a una parte bien interesante. Seguramente lo han escuchado ustedes un poco más formalmente desde el punto de vista médico, pero no sé si lo sabían. Las manos son el radiador natural del cuerpo humano. Es decir, si con las manos nosotros podemos empezar a mantener el calor o generar el calor, se puede distribuir más fácilmente al cuerpo. ¿Por qué o cuál es el principio? Pues que en las manos, y por algo el oxímetro va en el dedo, tenemos el punto final de circulación del sistema circulatorio y por ahí llega la sangre. Entonces, si nosotros la sangre la empezamos a calentar en las manos, esta fácilmente llega al resto del cuerpo y todo nuestro cuerpo empieza a adquirir esa temperatura, ¿no? Esto, ¿dónde lo pueden ustedes vivir más experiencialmente? Si han tenido, espero que sea más como una oportunidad y no una necesidad, ser donadores de plaquetas es bien interesante el proceso, ¿no? ¿Quién ha sido donador de plaquetas por aquí? ¿Quién ha tenido que donar plaquetas? ¿Quién ya ha vivido el proceso? Caritas felices y sí, caritas tristes y no. Por allá varios que no veo ninguna persona que sí, se los cuento. Resulta ser que el donar plaquetas es bien interesante porque es una máquina en la cual, como si de un sistema de transfusión se tratara, te saca una determinada cantidad de sangre. La máquina empieza a centrifugarla para separar las componentes de las plaquetas del resto de la sangre y te devuelve la sangre a través del mismo tubo por el que te la sacó. Hasta ahí pues, no pasa nada, pero en la máquina, como se está haciendo este centrifugado y primero para que no se coagule y segundo para mantener las plaquetas activas, ¿qué es lo que se hace? Mantenerlas a baja temperatura. Cuando te regresan la sangre, te la regresan muchísimo más fría que como te la sacaron. Y la primera vez que te pasa el regreso de sangre, la recirculación de la misma, sientes prácticamente como si una barra de hielo estuviera entrando en todo tu brazo y de repente todo tu cuerpo empieza a enfriarse. Hay veces que hasta te ofrecen como una mantita. ¿Para qué? Para calentar el cuerpo porque está pasando esto que les menciono. En el radiador orgánico que tenemos en la mano, sucede que si yo caliento ahí, la sangre que está llegando empieza a transmitir esa temperatura a lo largo del todo sistema circulatorio y con esto me caliento. El clásico truco de cuando hace frío, mete tus manitas aquí abajo de tus brazos para que empiecen a calentarse y empiece a calentar todo tu cuerpo, ¿no?
Y de hecho también hay experimentos por ahí con la ciencia del deporte en el que para que los atletas puedan entrenar, para que no entren en sobrecalentamiento como si de un vehículo se tratara, les ponen ciertas placas, ciertos guantes en las manos para enfriarlos y que entonces mientras están haciendo su ejercicio se esté enfriando y poder mejorar la cantidad de tiempo, capacidad y rendimiento con el que hacen su ejercicio. No nada más es enfriar a lo loco, ¿eh? No vayan ustedes de repente a querer correr un maratón y ponerse hielos en las manos, porque está estudiada, a qué punto es el óptimo, es el adecuado para que los vasos sanguíneos no se, por temperatura, se contraigan tanto que ahí ya estás bloqueando la circulación, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura es algo ahí bien interesante que nosotros tenemos que poder regular, poder hacer que sea lo suficientemente caliente para poder simular un desierto sin que nos quememos, sin que de repente esté toda la piel chamuscada, o que sea lo suficientemente fría para poder simular que en este momento estamos en un clima invernal, lo que sea, pero que vayas a hacer una contracción de los vasos sanguíneos de tal suerte que pudieras inclusive hasta crear un problema más adelante por evitar la circulación de esta, ¿no? Cambios de presión, etcétera. Entonces, la temperatura, ¿la podemos simular? Sí, pero hay que tener cuidado en cómo la hacemos llegar al cuerpo y no solamente porque la experiencia, vean este ejemplo que está en la proyección. Estamos tratando de simular como si estuvieras en un desierto. Pero ¿a dónde te llega la temperatura? A la cara. Y todo el demás cuerpo tiene una temperatura diferente. Entonces la experiencia no está completa, la inmersión no es tal. Pero ¿qué pasaría si pudieras hacer un cuarto completo que se caliente y que te dé la temperatura completa? Sentirías que estás en el ambiente completo. Ah, bueno, si no llegamos a eso, lo que propone Tehuey, en la mano y de la mano puedes transmitirlo a todo el cuerpo, no necesito irradiar la temperatura a todo el cuerpo, solamente al punto más fundamental y con eso puedo llegar a causar el efecto deseado, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con la forma de la temperatura y de cómo utilizarla por los sistemas ópticos para nuestras experiencias virtuales? ¿Todo va bien? ¿Sí? Vale, vale. Presencia. Presencia o ausencia de un objeto. Esta está un poco más fácil en el sentido de cómo la han abordado, pero también vamos a tener por ahí, acuérdense, no todo necesariamente es bueno, sino que hay algunas cuestiones que vamos a tener que sacrificar en torno a la función, ¿no? Y para empezar, las imágenes que tienen del lado derecho, sí, para empezar, las imágenes que tienen del lado derecho, que son guantes, ¿no? La mayoría de los dispositivos ápticos que se han desarrollado para poder tener una lectura de la presencia de elementos en un mundo virtual se ha dado a través de los famosos guantes ápticos. A diferencia de los guantes de los que hablamos en la sesión anterior, estos guantes no necesariamente tienen la capacidad de saber las posiciones de la mano. Estos guantes pueden limitar tus movimientos, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante y la diferencia entre guantes para controlador y guantes para retroalimentación de la posición de la mano. Entonces, por ejemplo, si yo de repente tuviera un objeto en la apuntador láser y lo seleccionara, el hecho de que yo cierre mi mano alrededor de este no necesariamente implica que estoy sintiendo el apuntador láser en mi mano. ¿Por qué? Porque no tengo una retroalimentación, algo que me limite y que me diga, ya no puedes flexionar más los dedos porque hay un objeto bloqueándote, ¿de acuerdo? O como cuando agarrábamos las pelotas de básquetbol que tenemos también en muchas de las cosas aquí en Altspace. Las pelotas de básquetbol tienen una cierta cabecera redonda que nosotros lo que hacíamos era cerrar nuestra mano, pero nadie agarra una pelota de básquetbol de esta forma, ¿estás de acuerdo? Generalmente es toda la parte sobre la superficie de esta. ¿Qué es lo que hacen los guantes ápticos para retroalimentación? Se les conoce como retroalimentación de fuerza. ¿Por qué? Porque también lo que hacen es jalarte, prácticamente decir, ya no puedes mover tu dedo más en una posición porque ahí hay algo que lo bloquea. Créeme que hay algo que lo bloquea porque lo ves virtualmente, aunque físicamente no lo haya, ¿no? Lo que hacen estos guantes es tener una serie de actuadores en la parte posterior a la palma, en la cual prácticamente son motores.
relacionados con un sistema de engranes, algunas veces de hilos, otras veces de palancas, como lo que podemos ver en los guantes del lado derecho. Son tres guantes, el Tesla Sweet Globe, el X-Haptics y el Dextro. Ajá, esas son las tres marcas de estos guantes, en el que prácticamente, si se dan cuenta, la estructura es la misma. Son unas barras que van haciendo el seguimiento de mis dedos, y en el momento en el que en la realidad virtual colisiona mi dedo con un objeto que ya no hay capacidad de seguirse moviendo, eso le dice al sistema, ya no dejes al usuario mover su dedo. Y en ese momento se pone rígido la barra y ya te imposibilita seguir moviendo el dedo. Ahora bien, esta no es una inmersión 100% como la deseáramos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, imagínense que yo tengo aquí mi brazo y voy a agarrar mi brazo con mi otra mano, ¿no? Aquí lo estoy atravesando porque no tengo un sistema de retroalimentación áptica, ¿no? En el momento en el que yo cierro mis dedos en torno al brazo, ¿de dónde viene la fuerza de oposición? Piénsenlo físicamente. Ajá. Yo sé que ustedes no son de ingeniería, pero esto es más como una parte de, primero, la formación previa que tenemos en la prepa y de un tanto el sentido común. ¿De dónde viene la fuerza que se opone a que yo siga moviendo mis dedos en torno a mi muñeca? De la propia muñeca. Es la muñeca con los dedos la que está interactuando y colisionando. ¿Estás de acuerdo? Pero estos guantes de realidad virtual, estos guantes ápticos de realidad virtual, ¿de dónde generan la fuerza? En lugar de que generen sobre la superficie, sobre las yemas del dedo, la generan como si te estuvieran jalando el dedo. ¿Estás de acuerdo? La sensación no es la misma, pero al menos ya no tuviste que cerrar todo y causar una incongruencia hasta visual lo que está pasando en el mundo virtual y en el mundo real. Es decir, te limita el movimiento. Eso es realmente lo que hace un guante áptico. Es un sistema que limita el movimiento de los dedos cuando estos ya han entrado en colisión con un objeto dentro de la realidad virtual. ¿De acuerdo? Y alguien me podría decir, oye, sí, pero eso solo los dedos. ¿Y qué pasa con el resto de la mano? Para eso hay una solución como lo que tenemos, este se llama Wirality, ajá, como wire de cable, de hilo, y realidad, ajá, es Wirality. El que tenemos del lado izquierdo es prácticamente un motor que llevas aquí al hombro, y ese motor tiene una serie de cuerdas que van a la mano y que conforme tú vas moviéndote, pero fíjate esto, ¿eh? Entonces yo me voy moviendo hacia la mesa y en el que siente que ya está la mesa, me detiene las manos, y en ese momento tú ya tienes como esta retroalimentación de que ya no te puedes mover más porque hay un objeto virtual que te bloquea, ¿no? Ese león que está ahí representado en la imagen de la izquierda no existe, es un modelo virtual simplemente para representar que está tocando, por eso se ve como transparente, que está tocando ese elemento virtual, y los cables estos son los que te están dando esa instrucción de ya no te puedes mover más porque hay algo que está ahí en colisión en el mundo virtual, ¿no? Por eso les decía, estas son tecnologías de no más de 2 años de antigüedad. El más nuevo es el Haptics y es la Suite, que son del año pasado, en el que, si se dan cuenta ustedes, es más limitativo al movimiento que realmente generar una retroalimentación de una sensación de presencia en el objeto virtual. Aún así, genera el efecto, ha tenido a través de los usuarios que lo han probado una retroalimentación positiva, una percepción adecuada del efecto que busca lograr, pero ustedes mismos seguramente se están dando cuenta de que hay mucho desarrollo por delante, primero por la parte invasiva. Ustedes mismos, ustedes mismas, se imaginan teniendo aquí un motor de quién sabe cuántos gramos, si no es que hasta kilos de peso en el hombro, y estar como títere, ¿no? Así como marionetita, viendo si te deja moverte o no los hilos. Tal vez habría que pensar y habría que investigar también con el usuario si eso le parece cómodo, porque si no, por allá va, por allá no va la solución, ¿no? Entonces, estas son algunas de las soluciones que existen para poder tener sensaciones de presencia. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo queda claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y
La sensación áptica o el tener una percepción de la forma en la cual nosotros estamos interactuando con el mundo no se limita a poder mover la cabeza, no se limita a poder mover las manos, no se limita a tener una sensación de temperatura, no se limita a poder olfatear algo del entorno virtual. También vamos a tener que generar una capacidad de sensación de movimiento. Y si bien la tecnología es la que tienen las cámaras de algunos visores de realidad virtual, los que cuentan con ello, para poder leer las manos, me permite hacer que yo en este momento me estoy desplazando físicamente. Ajá. Ustedes están viendo que me voy de un lado al otro. En el mundo real, yo me estoy moviendo físicamente. Ajá. Eso ya me da una primera sensación de movimiento inmersivo. Pero, ¿qué pasaría si yo me quisiera mover a lo largo de un campo abierto, de un famoso open world? ¿Qué pasaría si yo quisiera llegar hasta allá, hasta la esquina del salón, que ahorita que ya lo estoy dimensionando, sí lo hice bastante grande, y no tuviera el espacio para poder darle ese movimiento a través de las tecnologías de SLAM de las cámaras de mi visor? Hay otras tecnologías, hay otro hardware que puede llegar a ofrecernos una alternativa para ello. ¿Y cuál es el punto de vista? Sin moverte de tu lugar físico, generarte la sensación de que te estás moviendo físicamente y causando un movimiento y un desplazamiento real en el mundo virtual. Ejemplos de ello, en la imagen del lado izquierdo, vamos a poder tener la plataforma OVNI. Este es OVNI, OVNI VR, lo pueden buscar, en el que va atado a la cintura. Y esta atadura que tiene a la cintura, lo que hace es pues simplemente darte soporte para que no salgas volando. Y la magia de eso está en los pies. En los pies tiene una serie tiene un material que puedes usarlo con el zapato que quieras, con los tenis que traigas, con zapatos, lo que sea, pero se tiene que poner como una cobertura y ese está creado de una tela con capacidades conductivas, tiene injertos de cobre, que con la plataforma, que si se dan cuenta es como un disco paraboloide, lo que hace es darte la capacidad de dar un paso, pero la misma geometría de la plataforma te regresa al punto en el que estabas. Pero tú, desde el punto de vista del cuerpo, de la sensación, tú ya diste un paso, tú ya moviste el pie y sentiste esta fricción que generas al dar un paso, y a pesar de no haberte desplazado, de este sí ya tuve la oportunidad de probarlo, una vez lo llevaron a un evento de tecnología al que fui a Guadalajara, se siente como si te estuvieras moviendo. Esa sensación de ya no sé en dónde estoy es muy buena porque cumple el objetivo, la tecnología está cumpliendo con su objetivo, ¿no? El decir, ya di tantos pasos que en serio no estoy seguro de que me quedé en el mismo lugar, es la sensación que llega a generar esta plataforma que se llama OVNI. Entonces, si de repente nosotros quisiéramos tener una experiencia en la cual por la infraestructura del lugar, imagínense que lo están aplicando en un consultorio, ¿no? Y que no tienen el espacio, porque tienen su escritorio, su gaveta, librero y todo eso, y no tienen la capacidad de darle al usuario con la tecnología SLAM poderse andar desplazando por todo el espacio. Esto pudiera ser una solución en el espacio en el que la plataforma OVNI ocupa, la persona poder moverse y poder dar las pisadas como si de un movimiento real se tratara. Ahora bien, hay algunas otras alternativas, como les comento, hay mucho desarrollo, no necesariamente todo va a ver la luz al final del día y no todos son las soluciones comercialmente más viables, pero vean, por ejemplo, esta alta diferencia entre las dos ofertas o entre las dos propuestas que tenemos del lado derecho. En la parte superior tenemos el dispositivo que se llama Ecto, así como el carro de los dos cazafantasmas, es el Ecto One. Ajá. El Ecto One son estos zapatos en los que en la parte de abajo hay unos actuadores que se conocen como ruedas multidireccionales. Tal vez las hayan visto, son como unas ruedas que a lo largo de toda su circunferencia tienen cilindros en diagonales que a esa misma rueda le permite no solamente ir hacia adelante, como en los carros, esos son los que van hacia adelante, o que con el diferencial se mueve la cara de la llanta y se va hacia otro lado, pero estas ruedas omnidireccionales desde la misma posición se pueden mover a la izquierda, a la derecha, en distintos sentidos, sin cambiar la disposición en la que estaban originalmente. Es decir, prácticamente nos evita un diferencial mecánico, ¿no?
Pero estos zapatos lo que hacen es prácticamente detectar el movimiento que hace la persona con el pie y empezar cuando toca a desplazarse con las llantas, a desplazar y arrastrar su pie hacia el mismo punto del que partió. Y nuevamente viene el siguiente pie, detectan que se levantaron, sienten el avance y contrarrestan como que automáticamente, imagínense que se pusieron dos carritos de juguete en los pies y en el momento en el que ustedes dan el paso, le presionan al carrito de ese paso que les dé reversa y mueve su pie hacia atrás. Y luego al siguiente y les da reversa y lo que hace esto es ir reacomodándonos los pies hasta el punto original del que partimos, ¿no? Eso lo hace también la tecnología que tenemos en la parte inferior, que es una propuesta que se llama Cyber Shoes. Si se fijan, este es muchísimo más simplificado y prácticamente es una suela en la que en la parte de abajo podemos ver un rodillo. Ese rodillo es lo interesante de esta propuesta. Este no le dice al usuario, automáticamente te voy a regresar, pero si tú haces el compromiso de subconscientemente regresar el pie, lo que hace es que al girar el rodillo del pie, ese genera información con unos sensores que le informan al sistema de realidad virtual que el usuario se desplazó. Entonces, fíjense, en este prácticamente es como si tuvieras patines, pero la idea es patinar en el mismo lado. De hecho, los desarrolladores de CyberShoes recomiendan que esto lo utilices sentado. Entonces, en una silla, las personas, aunque caminar en una silla es algo bastante extraño, si me lo permiten desde el punto de vista de usuario, esto lo que hace es que la suela, agarras, das el pie y regresas, das el pie y regresas, pero fíjate cómo hasta que regresas se genera el movimiento. Entonces, prácticamente en el primer momento en el que empiezas a generar todo el desplazamiento, el movimiento no se ve reflejado en la realidad virtual y te puede llegar a parecer extraño. Pero ya a largo plazo, ya en operación continua, pues ya va a decir, ah, sí, sí me estoy moviendo. Y los Cyber Shoes también tienen los mismos dispositivos, las IMU, que tienen los controles, que tienen los visores, para que dependiendo de hacia dónde estés apuntando con los zapatos, puedas tú tener la capacidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas también tecnologías ápticas para poder darnos esta percepción de movimiento sin desplazarte del lugar físico en el que te encuentres. ¿De acuerdo? Vamos terminando la sesión del día de hoy con la última de las características, con el último de los dispositivos. Estoy hablándoles el dispositivo que les mencioné al inicio de la clase. Esto es lo más nuevo que vamos a poder encontrar en el mercado, que son los famosos sensores de detección de cuerpo completo. A partir en la imagen del lado hasta la izquierda, tenemos los HTC Trackers, que son unas pequeñas cápsulas que van acompañadas generalmente de un visor de realidad virtual y de un equipo de cómputo. Estos principalmente requieren sistemas cableados a una computadora, en el que si alcanzan a ver ustedes en la imagen, la persona real tiene unas como bolitas negras en los pies, las manos, los controles sirven como otro tracker y también tiene uno en la cintura. Esto lo que hace es generar una serie de puntos de referencia en el que si tú tienes una bolita en las manos y una bolita en la cintura, eso genera una suposición de en dónde está la cadera, en dónde está la mano, y a partir de eso dibujo lo que se conoce como un esqueleto, que es el tronco y las extremidades. Y si la extremidad está flexionada, ustedes lo saben, si yo genero este movimiento en la mano es porque mi antebrazo tiene una posición determinada. Prácticamente este sistema de rastreo de cuerpo completo parte de toda la teoría de biomecánica que nos dice que el cuerpo humano alcanza ciertas posiciones a partir de los eslabones anteriores que tiene el mismo. La mano, el hecho de que esté aquí, significa que mi brazo está en una determinada posición diferente a la cuando mi mano está en esta otra posición. Y eso lo aprovecha a ver la información de dónde están colocados los trackers y con base en eso recrear el movimiento en realidad virtual. En la parte del medio tenemos el OSUT, que también es una propuesta de hace un año, en la cual lo que hace es incrementar el número de rastreadores, a diferencia de HTC, para poder dar una mejor calidad en la posición de los elementos del cuerpo, dando inclusive la capacidad de poder detectar hasta
patadas o que la parte de la pierna y la parte del pie en posiciones diferentes y con esto poder generar una mayor capacidad, una mayor calidad de los movimientos que se leen del cuerpo humano. Y finalmente, en la imagen que tenemos hasta la derecha, deberíamos de reparar particularmente en el pequeño dispositivo que tiene el usuario colocado en la cintura muy cerca del bolsillo del pantalón, en el que estamos viendo aquí el dispositivo que se llama DECA Move. DECA es una compañía que está trabajando en visores de realidad virtual, en sistemas ápticos y en sistemas de posición de referencia del cuerpo. ¿Por qué? Piénsenlo así. Yo tengo, y ahí pónganme atención tantito nada más a mí, a mi avatar, vean en mi cuerpo, yo estoy viéndolos a ustedes hacia el frente, pero si muevo mi cabeza para allá, todo mi cuerpo, mi tronco se mueve para allá. Si yo me muevo para acá, todo mi tronco se mueve para acá. Pero ¿qué creen? Que en la vida real voy a poner mi mano en la cintura y voy a mover mi cabeza. Si se dan cuenta, mano se quedó estática en mi estómago y si bien mi estómago estaba apuntando para allá, en la realidad virtual esto me dice que está apuntando para allá. Eso no es natural. Ese fue el problema que encontró DECA y lo que hace es decir, yo voy a dar con un solo dispositivo la posición absoluta de la dirección de la cintura, de hacia dónde está apuntando, porque muchas veces ustedes lo han visto, cuando queremos ver hacia la derecha, no movemos todo el tronco hacia la derecha, ¿no? No somos que personaje de PlayStation 1, sino que cuando nosotros movemos al cuerpo vemos hacia la derecha, nuestra cintura se queda quieta y lo único que movemos es la cara. Y entonces yo puedo, esta mano está apuntando hacia donde está en la vida real mi tronco, ajá, y la cara, pues usted ve, yo podría estar moviéndome de frente pero indicando con mi cuerpo que estoy de frente y aún así estar viendo hacia otro lado. El DECA Move es un dispositivo que permite mejorar la inmersión en la forma en la que el cuerpo da un movimiento respecto al entorno virtual. ¿Vale? Esa también es una tecnología nueva, es una tecnología muy completa que les repito, acaba de llegar a la mano de los primeros de los primeros consumidores la semana pasada. Entonces es importante que le estemos dando seguimiento para ver cómo estas tecnologías van a mejorar la forma en la cual nosotros interactuamos y tenemos inmersión en los ambientes virtuales. ¿De acuerdo? Les voy a subir también un videito del DECAMU para que vean cómo funciona y para que también escuchen la percepción que tienen las personas. Es bien interesante, al menos para nosotros desarrolladores de tecnología de este estilo, escuchar que dice, este dispositivo debería ser el nuevo estándar de movimiento porque me da una sensación más real de lo que le está pasando a mi cuerpo humano en el mundo físico respecto al mundo virtual, ¿no? Y eso, créanme, ya es una ganancia importantísima en el desarrollo de la realidad virtual. Bien, ahora, con estos temas que hemos visto hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Queda todo clarísimo de los sistemas ápticos que estuvimos estudiando en esta clase? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en general? Qué bueno, porque sumado a lo que hemos visto sobre grados de libertad, sistemas autónomos, sistemas mixtos, conectados, no conectados, equipos de cómputo, resoluciones, número de píxeles, tasa de actualización y demás, es momento de, no, es momento de hablar del laboratorio 2, ajá, su segundo gran desarrollo como parte de la evaluación de este curso, en el que vamos a empezar a jugar y a poner a prueba lo que hemos visto en las últimas clases, en esta segunda como gran parte del curso. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio 2? Por equipos. Van a investigar aplicaciones de la realidad virtual y van a seleccionar alguna cuya temática no sea médica. Ajá. Digo, yo sé que sería muy fácil de que si la clase es de rehabilitación, nos vamos todos a buscar cosas de rehabilitación en realidad virtual, pero todavía no hemos llegado a esa área de las ciencias de la salud. Váyanse a entretenimiento, váyanse a deportes, váyanse a socialización, váyanse a productividad. Hay muchísimas áreas en las que se está aplicando la realidad virtual, pero no quiero el área. Ajá. Quiero que, por ejemplo, me hablen de bueno, voy a dar un ejemplo, no necesariamente es el que van a utilizar, ¿no?
y ya no lo pueden usar, por supuesto. Beat Saber. Beat Saber es un juego de realidad virtual en el cual con los controles vas a simular tú que tienes dos espadas láseres como las de Star Wars y van a venir hacia ti unos bloques que tienen una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Si tiene la flecha hacia arriba, significa que debes cortarlo hacia arriba. Si dice hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y estos bloques van a venir al ritmo de una pieza musical. Entonces también vas a tener por ahí unos bloques que no vas a poder cortar y si viene de frente vas a tener que agacharte, si viene de lado tienes que moverte a un lado, al otro. Ese es Beat Saber, un juego de realidad virtual, ¿vale? Esa es una aplicación, ese es lo que quiero que busquen. Ahora bien, van a hacer una descripción de esta, de la manera en la que lo acabo de hacer. ¿En qué consiste? Tal, como lo dije ahorita. ¿Para qué sirve? Ah, pues es de entretenimiento, tiene la capacidad, inclusive por ahí ya hay estudios que están utilizando para eh, activación física Beat Saber. ¿Por qué? Porque te pone a moverte a diferencia de muchos movimientos, de muchos juegos estáticos. Entonces, porque promueve la actividad física. ¿Quién la usa? La utiliza personas que tengan completa movilidad del cuerpo, que tengan las dos extremidades superiores, lo pueden usar personas en sillas de ruedas, lo pueden usar personas mayores de edad, personas, vamos, quiero que me describan qué es, para qué sirve y quién lo utiliza esta aplicación. Ajá. Ahora bien, van a identificar y describir el hardware que conviene, que se recomienda o que utiliza esta aplicación, donde tienen que decirme qué HMD utiliza. Utiliza Oculus, utiliza Vive, utiliza Reverb, utiliza Pico, utiliza uno propietario. ¿Cuál es el Head Mounted Display que utiliza? Y todas sus características, sus grados de libertad, su resolución, la tasa de actualización, cantidad de puertos, todos los datos que hemos visto a lo largo, todas las partes técnicas que hemos descrito a lo largo de estos temas, de estos días. Eso es lo que quiero que me hagan. Procesamiento. Si es standalone, como los Oculus Quest, quiero que me hablen del procesador, cuántos núcleos tiene, a qué velocidad van, de qué marca es, qué características, etcétera. Si es conectado a la computadora, cuáles son los requerimientos mínimos de ese equipo de cómputo, tantos gigas de RAM, tal tarjeta de video mínima, tal procesador mínimo, etcétera. Y si es algo que utilice accesorios, si utiliza guantes ápticos, si utiliza un chaleco, si utiliza inclusive dummies, que es, por ejemplo, hay una aplicación por ahí en la que se utiliza una fogata y utilizas el control como si fuera una fogata, si utilizas algún accesorio adicional, por ejemplo, si te vas a desplazar la plataforma Omni, todos esos accesorios que hemos estado viendo actualmente, quiero que me hable de ellos. Y también el espacio. Es algo que se necesite tener una bodega de 100 por 100 metros para poder utilizarlo. Hay un ejemplo por ahí que algún famoso creador de contenidos que se llama Nat tiene por ahí para explorar. Eh, es algo que puedes hacer sentado, es algo que necesitas un cuarto de 2 por 2, es algo que no tiene que tener obstáculos, es algo que tiene elementos físicos con los cuales interactúas, elementos físicos que tienen su significado virtual. Quiero que me hablen de todas esas características de hardware de las cuales hemos estado hablando, mencionando y más durante estas sesiones. ¿De acuerdo? Y finalmente, si bien todo esto es investigación y todo esto es comprensión y bajar los conceptos que hemos estado platicando, aquí viene una parte creativa, una parte como de aporte de ustedes. Ajá. Van a identificar cuáles son o cuáles creen ustedes que son algunas áreas de oportunidad de esa aplicación con sus visores, con su hardware, con todo lo que implica, inclusive con sus usuarios. Ah, no, pues es que esto está orientado para niños, pero también podría estar orientado para adultos jóvenes que se dedican a tal, ¿no? O podría estar orientado a profesiones. Eso es un área de oportunidad, ¿no? La extensión de la audiencia. Y van a proponer alternativas dadas esas áreas de oportunidad. Si ustedes dicen, ay, es que esta experiencia es únicamente para visores que van conectados a computadora, pero la verdad es que los elementos gráficos que utiliza no necesariamente tienen la demanda suficiente de una tarjeta de video, sino que también la podemos poner en visores standalone. Eso
No necesariamente va a estar bien, pero quiero que ustedes se vayan dando como esta oportunidad, esta capacidad de proponer y de decir, oye, a ver, Dextro, ¿no? Dextro, está tu mano esa áptica pesadísima, porque ¿sabes qué? Que yo ya estudié que no se recomienda que a las manos de las personas de más de 20 años les cargues más de 3 kilos durante más de 10 minutos. Y las experiencias duran media hora, las experiencias de realidad virtual duran media hora y tu mano pesa 5 kilos. O sea, vamos, quiero que tengan ustedes como la oportunidad de discutir, de encontrar algo que no les guste en las aplicaciones que investiguen, pero no nada más es quejarnos, es un vienes con el malestar y con la cura. Quiero que también ustedes digan de qué forma se podría abordar esa área de oportunidad en la aplicación específica que investigaron. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea de lo que les pido en este segundo laboratorio? ¿Sí? ¿Qué felices por ahí? Perfecto. Ajá. ¿Para cuándo es esto o cómo vamos a hacer esto? Van a hacerlo en presentaciones de no más de 15 minutos por equipo. No, no es cierto. Déjame, me saco los puntos. Ya. Presentación. El contenido tiene que estar bien estudiado, bien preparado, bien sintético, bien sintetizado por ustedes. Presentaciones de no más de 10 minutos por equipo. En diapositivas. Me las van a mandar en PDF. ¿Y para cuándo me las van a mandar? La presentación de este laboratorio lo van a hacer el jueves de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Las diapositivas tendrán que estar en mi correo con el formato que ya estén, ya saben ustedes, nombre de equipo, VR-laboratorio 2. Miércoles previo a la clase del siguiente jueves a las 4 de la tarde, sus diapositivas para presentar el laboratorio 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que les estoy pidiendo? ¿Queda clarísimo todo lo que estamos requiriendo? Repito, presentación, no más de 10 minutos por equipo, sus diapositivas y o videos por correo a más tardar el miércoles a las 4 de la tarde. La próxima semana, que correspondería, según yo, hoy es 8, ¿no? Entonces sería el 15, si no mal recuerdo. Déjenme revisar la fecha. Sí, hoy es 8. Jueves 15 de abril es su presentación. Miércoles 14 a las 4 de la tarde, el contenido para que yo lo arme y lo pasamos a presentar aquí ese día. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que hay que hacer? Si no hay ninguna duda por el momento, ya está publicado el video que les mencioné. Les voy a publicar el video del Decamove. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía está por ahí la tarea pendiente de que lean el Game Design Doc que les compartí en el grupo. Hay bastantes cosas que hacer. Démonos tiempo para cada una de ellas conforme las prioridades se van presentando. Y no me queda más que, para cerrar la sesión de hoy, desearles un buen fin de semana, pedirles que se sigan cuidando mucho y que nos veamos el próximo martes para continuar con el estudio de nuestros temas de realidad virtual. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención y nos estamos viendo el próximo martes.